Yo recuerdo que eran como las 8 de la mañana. Esa mañana yo tenía que ir a comprar leche a una cierta distancia de la casa, ¿verdad? Mi mamá me dice, ve a traer 2 botellas de leche y yo muy obediente agarro camino, tomo camino hacia el lugar donde iba a comprar la leche. Ya después de unas 5 cuadras probablemente, veo un grupo de muchachos, incluyendo algunas mujeres, vestidas de una forma particular, utilizando algunos atuendos, algunas cosas eh, que daban la sospecha que no eran de ese lugar. Y veo también que están portando armas que yo no estaba acostumbrado a ver, pero sin embargo aparecían como personas civiles. Entonces yo me pregunto, en el contexto de la guerra, digo, este grupo me parece sospechoso, lo saludo, paso y pues era un grupo como unas 20 personas. Entonces digo, bueno, estos son los muchachos, esta es la guerrilla. Pero pues nada, paso, llego al lugar, compro la leche, regreso y me quedo pensando en esa situación porque ellos de repente aparecían en los lugares y pues eh, era algo imprevisto. Después que llego a la casa, cuando ya estoy desayunando, eh, empiezo a ver, y ahí sí me puse un poquito nervioso, porque empiezo a ver un contingente del ejército que empezó poco a poco a pasar frente a la casa. Era un contingente como sin exagerar, unas 200 personas, unos 200 soldados que iban rumbo a esa montaña, con armas de grueso calibre, armas de guerra, personas pasando y pasando por un largo rato. Y yo me quedé pensando, esto se va a poner complicado, porque ya estaban cerca del lugar donde había aparecido un pequeño grupo guerrillero, ¿verdad? Como quizás unas 2 horas más tarde, quizás un poquito menos, empezamos a escuchar aquel sonido de las armas de grueso calibre, armas fuertes, M60, G3, M16, etcétera, que empezaron el ataque hacia la guerrilla. La guerrilla es probable que tenían algún grupo por ahí escondido y comenzaron el enfrentamiento. Ese enfrentamiento duró más o menos casi unas 12 horas, mal no recuerdo, porque estuvieron bastante tiempo peleando, haciendo disparos en ráfaga, pero era una cosa de locos. Nosotros orando, nosotros bastante preocupados, escondidos todo el mundo en su casa, porque incluso ese enfrentamiento fue muy cerca de esa comunidad. Y ahí es donde yo pude comprender un poquito, pues es lo más cerca que he estado de un enfrentamiento entre dos bandos, y pude entender un poquito lo que simboliza la guerra en sí, la guerra. La guerra y los rumores de guerra son una señal del inminente regreso de Cristo Jesús. Hoy nosotros tenemos en las noticias, tenemos una guerra entre dos países que están aliados a otras potencias del mundo y que amenazan a nuestra sociedad con una guerra o una tercera guerra mundial. Debemos entender que cuando dos naciones están en guerra, están simple y sencillamente recordándonos que hay señales del retorno de Jesús. En este video quiero retomar ese tema muy importante de las señales del retorno de Jesús,
pero más que nada quiero enfatizar en la última de las señales del retorno de Cristo Jesús a esta tierra. ¿Por qué es importante para nosotros entender este tema y saber y conocer que estas solamente son señales de que pronto Jesús viene a esta tierra? Vamos a repasar algunas de las señales. Quiero para esta parte que tomemos nuestra Biblia y busquemos en Mateo el capítulo 24. Leo el versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Ese es el versículo 6 y el versículo 7 hasta el 8. A esa altura del video alguien puede decir, bueno, pero estas señales ya las conocemos de tiempo. Entonces, sí es importante que estas señales han estado sucediendo por muchos años, por muchas ocasiones. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que estas señales son principio de dolores para la tierra, para la humanidad, señales del inminente regreso de Cristo Jesús. Nosotros a lo largo de la historia podemos entender que todas estas señales se han cumplido parcialmente. Sin embargo, en mi opinión, a medida que nos acercamos a tiempos bastante cercanos a la venida de Jesús, estas señales se van a incrementar más y requieren de nuestra atención. Si te has quedado conmigo hasta este punto en el video, yo quisiera llevarte a una señal que a muchos de nosotros nos da mucha esperanza, y es la del versículo 14, en donde nos dice: y será predicado este evangelio del reino por testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo vamos a interpretar nosotros en el contexto de la historia final este versículo en especial? Este versículo específicamente de Mateo 24, 14. El evangelio se está predicando y es una profecía interesante que nos habla que va a ser uno de los antecesores de la venida de Jesús. O sea, va a ser antes justamente de la venida de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Noten algo interesante acá, y que no es que para que venga el fin o para que venga Jesús se tiene que predicar el evangelio. No es una condición de que si no se hace entonces no vendrá el fin. Es una profecía que dice: y será predicado el evangelio. Ese es un detalle que vamos a resaltar. El segundo detalle que vamos a resaltar es que el evangelio será predicado por testimonio, no para testimonio, será predicado por testimonio. ¿Qué significa la palabra testimonio? Testificar, dar evidencia de. Nosotros entendemos que la Biblia ha sido escrita en otras lenguas, en otros idiomas. Nos vamos al hebreo y al griego, y en el griego la palabra testimonio o testificar tiene una connotación bastante interesante. La connotación de la palabra testificar de Mateo 24:14 es martureo. En resumen, nosotros tenemos que entender que para la venida de Jesús hay señales, y esto es bien práctico para nosotros porque al ver esas señales nosotros entendemos que la venida de Jesús está cerca y el fin de este mundo está cercano. Ahora, con la última señal es bien interesante saber también de que es una profecía y que será cumplida justamente antes de la venida de Jesús. ¿Qué significa dar testimonio por martirio? Significa dar fe de la verdad de Dios, porque en los últimos tiempos
vendrán falsos profetas a querer engañar a la humanidad entera, si es posible, a los elegidos. Hablar la verdad en los últimos días va a ser tan complicado que a muchas personas que se mantengan firmes les va a representar aún la muerte. Pero así como estos mártires han muerto, asimismo serán levantados gloriosamente cuando Jesús venga. Esta es una promesa interesante y es un desafío interesante para la humanidad entera. Así de que cuando miremos guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera, solo recordemos, estas son señales de la venida de Jesús. Pero cuando vean personas que están muriendo por decir la verdad, muriendo por defender el evangelio, entonces digan, Cristo ya está viniendo, ya viene, porque esta es una señal previa a la venida de Jesús. Dios te bendiga, hasta la próxima.